Bienvenidos de nuevo. En esta clase vamos a ver cómo hay tipografías que tienen un estilo concreto y que funcionan en contextos muy determinados, que cuando los usamos fuera de esos contextos es cuando estamos haciendo un mal trabajo. Actualmente, cualquier diseñador que trabaje con tipografía debería ser consciente que las letras, además de visualizar un texto, están enviando un mensaje, tienen un tono y además determinan el estilo de lo que estamos haciendo. Hay cosas que funcionan mejor que otras y los diseñadores siempre debemos acercarnos a lo que mejor comunica lo que queremos. Veamos algunos ejemplos. Por un lado tenemos lo que se llaman las tipografías finas, que corresponden a las Think o las Light. Este tipo de peso tipográfico es más fino de lo común, funciona muy bien en tamaños grandes, pero la pega es que necesita mucho blanco alrededor, ¿no? Son tipografías normalmente pesos visuales que dan mucha elegancia y son comúnmente llamadas, corresponden a las tipografías Think o Light. Luego tenemos las que se llaman redondas, que corresponden a las Regular, Roman y Book, y que normalmente son las que determinan la estructura básica de toda la fuente tipográfica. Normalmente corresponden al peso del texto, de lectura del texto, y que, y como os digo, es la base para diseñar toda la tipografía. Luego tenemos lo que son las cursivas, ¿no? El peso cursiva. Las cursivas son menos cómodas de leer porque están inclinadas, intentar usarlas con moderación, pero suelen ser bellas y decorativas y tienen mucha personalidad, dependiendo de qué tipografía seleccionéis. Hay algunas tipografías cursivas de tipografías con serif que son muy diferentes a las tipografías y puedes conseguir ese contraste gráfico que a veces es interesante en algunos proyectos. Pueden ayudar a enfatizar, porque nos susurran, ¿no? Luego tenemos las negritas, que corresponden a las medium, bold, black. Normalmente las negritas son más difíciles de leer, en tamaños pequeños, por lo tanto no las utilizáis en textos corridos siempre. Simplemente la podéis utilizar pues para marcar algún texto destacado del texto corrido, ¿no? Suelen ser muy densos, pesan visualmente bastante y normalmente necesitan un poco más de interlínea para tener mejor legibilidad. Ayudan a enfatizar también y usarlas si necesitas impactar, ¿no? O llamar la atención. Luego tenemos los que son las tipografías estrechas, que corresponden a las que se llaman condensed, ¿no? Y son ideales para trabajar titulares. No os las recomiendo en textos seguidos porque cuestan un poco de leer. En mayúsculas suelen ser bastante impactantes y ayudan a economizar el espacio. Si necesitáis más espacio porque tenéis muy poco, intentar buscar una tipografía que tenga que sea bastante condensada. Y luego tenemos las extended, que son lo contrario de las condensadas. Tienen una estructura bastante ancha y por lo que funcionan muy bien en cuerpos grandes, para titulares, destacados y también para logos, ¿no? La Helvética, por ejemplo, que es una tipografía que seguramente todos conocéis o tenéis, pues dispone su familia tipográfica de todos estos pesos gráficos, ¿no? Que sepáis que en algún proyecto podéis utilizar la Helvética y trabajando con esos diferentes pesos podemos enriquecer mucho el proyecto y generar contrastes. Teniendo en cuenta todas estas variables tipográficas posibles, por favor, intentar no deformar las letras. Mantener siempre las proporciones de los trazos de su forma original, ¿no? Si yo cojo una Helvética y la hago más estrecha, fijaros la diferencia entre una Helvética condensed o una Helvética que yo he deformado, ¿no? Intentar no deformar las letras, sino utilizar aquel peso o estilo que requiere el proyecto. Fijaros aquí cómo la combinación de pesos con una misma tipografía puede aportar proyectos muy, muy enriquecedores. Este es un proyecto de Pentagram, es el logotipo de Public Theatre que tiene más de 60 años y cómo este juego de pesos visuales le da una cohesión y un dinamismo a la vez y una perdurabilidad en el tiempo, ¿no? Por el hecho de solo buscar esa tipografía que trabaje con pesos, ¿no? O también para combinar en un titular, ¿no? Para marcar un texto, ¿no? Hablamos de la negrita para marcar algún texto para enfatizar, ¿no? O incluso si trabajáis con una única tipografía, pero en este caso para un packaging, le puede dar una personalidad muy, muy impactante simplemente colocando esa tipografía al peso necesario según el texto que estemos maquetando. Simplemente esto es lo que le dará la identidad, no necesitamos nada más. En moda, en las revistas de moda, se utiliza mucho la combinación de pesos en los titulares, ¿no? Para enfatizar los mensajes.
se mezclan las regular con las bold, con las itálicas, ¿no? Aquí tenemos un ejemplo, aquí tenemos otro. Fijaos en este titular, el regreso de la nueva feminicidad, cómo trabaja con 3 pesos visuales de la misma tipografía, de la misma familia tipográfica. Y aquí tenemos otro ejemplo. Y es que hay muchas tipografías, si compráis tipografías y necesitáis trabajar con muchas variantes, pues a lo mejor lo importante no es seleccionar diferentes tipografías, sino trabajar con una misma fuente tipográfica, familia tipográfica, pero trabajando con diferentes pesos, ¿no? Fijaros, esta es un ejemplo de una tipografía que dispone de muchos pesos, en este caso pesos y variables de condensación tipográfica, ¿no? Esta es una tipografía que se llama Acordeón, de Eduardo Manso, de hace muy poco que la ha diseñado, y bueno, me parece una tipografía fantástica, muy actual y bueno, que funciona muy bien y da mucho impacto visual, mucha personalidad. Fijaros que la mezcla de la condensada, más condensada con menos, o más bold, menos bold, nos puede dar esa riqueza visual y esos contrastes que a lo mejor necesitamos. Fijaros todos los pesos que dispone la tipografía. O de la misma de Eduardo Manso, la periódico, que también dispone de muchos pesos visuales, ¿no? Y cómo la mezcla o para los diferentes contenidos nos puede aportar esta riqueza visual y gráfica. La periódico dispone además de tipografías para los titulares y tipografías para el texto. Periódico es una tipografía para editorial, con lo cual también dispone de esas variantes sutiles de si necesitamos la tipografía para aplicarlo en tamaños grandes, por eso utilizaremos la tipografía display, o la tipografía necesitamos aplicar en tamaños pequeños, por eso seleccionaremos el periódico texto. No todas las tipografías tienen estos pesos o estas variantes, pero sí que si necesitáis, sobre todo si trabajáis en proyectos editoriales muy potentes, conseguir que la familia tipográfica sea lo suficientemente flexible como para trabajar y dar cohesión simplemente trabajando con los pesos. Como conclusión, puedo combinar diferentes pesos en un proyecto, ofrece al diseñador la oportunidad de mezclar variantes de una misma tipografía, funcionan muy bien juntos y aseguran un ritmo, contraste y además una cohesión gráfica, ¿no? Utiliza siempre variantes y no deformes las letras, sobre todo cuando realices logotipos. Ahora sabemos que las letras son diferentes unas y otras, no se construyen ni tienen las mismas partes. En la siguiente clase vamos a estudiar y ver la anatomía de las letras.